Entonces, primero quisiera que por favor María Laura me repita su nombre completo y su cargo o función, por favor. Gracias, Kevin. Soy María Laura Bertero. Yo soy CEO, presidenta de la firma Plan B Immigration Services, que está establecida en Canadá, pero también soy consultora certificada por parte del gobierno canadiense y autorizada para representar casos de inmigración a Canadá frente a embajadas, organismos consulares, etcétera. Perfecto. Cuénteme brevemente cuáles son las funciones de Plan B. En qué se especializan ustedes? Kevin, la parte romántica de esto es ayudar a que la gente tenga soluciones y oportunidades de vida y un mejor futuro, tanto para ellos como para sus familias. ¿Y esto cómo lo hacemos? A través de la oportunidad de la migración a uno de los mejores países del mundo, que es Canadá, un país conocido porque la construcción y la fuerza económica de este país se basa precisamente en el aporte migratorio. Es un país que tiene mucha necesidad inmigratoria. Hay algunas razones para esto. Es el segundo país más grande del mundo y tiene una población de apenas 37 millones de habitantes. Entonces ellos necesitan más gente que venga a apoyar, a sostener esta fortísima economía mundial. Entonces, lo que hacemos nosotros a través de Plan B y de la licencia que tengo como consultora es guiar a la gente que está buscando una alternativa de migración a Canadá a través de las diferentes categorías de inmigración que tiene Canadá, que son más de 100 categorías. Entonces, ver en cuál califican y cómo es el proceso, cuánto tiempo les puede tomar y qué exige el gobierno canadiense para poder establecerse aquí en Canadá. Perfecto. Hablemos un poco sobre los beneficios de este país en cuanto, por ejemplo, al trabajo, a tal vez en temas de salud y en otros ámbitos. ¿Cuáles son los beneficios, por ejemplo, o que podrían diferenciar al Ecuador con Canadá para que sea atractivo para los migrantes? Bueno, de hecho, empezando por el tema de estabilidad, tiene una democracia estable de más de 100 años. La gente vive muy tranquila en el tema político, a pesar de que el mundo entero está convulsionado. Nosotros en Canadá seguimos sintiendo que tenemos esta paz y esta tranquilidad en la parte política, ¿no es cierto? El tema de la seguridad como tal, los pocos índices de violencia, no es que no pase, pero los índices son muy, muy bajos. El otro día yo leía, mientras tomaba un helado con mis hijas, leía una noticia de un periódico canadiense que en lo que va del año iba el crimen número 22 de lo que va de este año en Toronto. Toronto tiene una población, el GTA, el Greater Toronto Area, de 7 millones de habitantes, versus Ecuador, que yo me puse a comparar los datos, Claro. en ese momento llevaba más de 1,800 crímenes violentos y Ecuador tiene una población de, ¿qué? 17 millones de habitantes, si es que no me 17. equivoco. Ajá. Entonces, una gran ventaja de por qué migrar no solo se resume en un tema económico de que tienes unos salarios altísimos. El salario mínimo en Canadá son $15 la hora versus 1,67 que es en nuestro país y en la mayoría de países de Latinoamérica. Tienes el tema de muchísimas oportunidades laborales, a pesar de que todo el mundo fue golpeado por la pandemia, el crecimiento económico de Canadá es más alto incluso que el antes de la pandemia. Entonces es una economía súper fuerte. El asunto de la educación para los hijos, la educación en Canadá es gratuita, la primaria y la secundaria. Sí tienes escuelas privadas muy costosas, pero el 98% de los niños estudian en escuelas y colegios públicos gratuitos de excelente calidad y nivel. Claro, tú los financias con los impuestos también, pero no pagas doble tributación como en nuestro país, que sí tienes educación gratuita, pero no la usas porque no es tan buena como la privada. Acceso al sistema de salud es otra de las grandes ventajas que tienes acá en Canadá. El sistema de salud es gratuito, no hay medicina privada y eso hace que seamos una clase media muy grande aquí en Canadá y cuentas con los mejores especialistas a nivel mundial. Sí tiene un poco de trabas como todo lo gratuito, en principio puede ser un poco complejo, pero una vez que estás dentro del sistema, uno entiende que es un privilegiado al vivir en un país donde el sistema de salud es gratuito, o sea que no es un lujo,
ojo, me explico, no es que si tienes recursos vas a un buen hospital o no, tú vas al mismo hospital que el dueño de la empresa como el portero de la empresa. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. El tema de emprendimientos, de negocios, es un país que apoya mucho a la microempresa. Hay préstamos del gobierno canadiense donde el gobierno garantiza el préstamo y la ayuda a los pequeños empresarios. Lo vimos en la época de la pandemia, que el gobierno canadiense lo que hizo fue dar dinero a todas las empresas. Uno tenía que aplicar, demostrar que es una empresa real constituida, y el gobierno canadiense inyectó hasta $60,000 a todos los negocios sin excepción, medianos, pequeños y grandes, incluso es quien garantiza los créditos, porque los bancos son los que prestaron el dinero, pero el garante es del gobierno. Y el gobierno tiene esta política que si se paga, por ejemplo, antes de tiempo, ellos van a condonar $20,000 de los $60,000 que prestaron. Hubo subsidios para el tema de salarios y arriendos en el tema de la pandemia. Entonces hay mucha fuerza, mucho empuje para los pequeños empresarios. Tienes acceso a universidades ranqueadas como las primeras del mundo, a costos mucho más bajos que lo que nosotros tenemos incluso en Latinoamérica en las universidades más costosas, pero son títulos reconocidos a nivel mundial. Tienes la ventaja de que tu jubilación, vas a jubilarte con mejores niveles, con más dinero, con más tranquilidad. El tema de vivir y respirar aire puro son grandes ventajas que a veces uno no las valora hasta que lo vives, o vivir desarrollados, o sea, con organización, con limpieza, hay cosas fantásticas. Yo quiero resaltar el hecho de que es una sociedad donde es muy cuidado el tema de la discriminación, el racismo y de la xenofobia, y creo que eso es una de las cosas que marca la mayor diferencia entre por qué emigrar a Canadá versus otros países. No digo que no lo exista. Como Estados Unidos, por ejemplo. Gente hay en todo el mundo, racistas van a haber en todo el mundo. Nosotros mismos en Latinoamérica, entre nosotros somos más racistas que mandados a hacer, pero acá las leyes son muy duras, son muy fuertes. Entonces en un trabajo nunca te van a preguntar si eres mujer, si estás embarazada, o de dónde eres, o no sé, ese tipo de preguntas que no son relacionadas a tu perfil profesional no las van a hacer. Entonces es un país muy respetuoso y muy educado en ese sentido. Así que razones de por qué Canadá versus otros países, la respuesta es porque en Canadá se vive mejor. Perfecto. Ahora, ¿y cuáles son? Me comentaba que hay diversos tipos de visas, ¿no es cierto? ¿Y cómo sería, por ejemplo, los primeros pasos para una persona que quiera migrar hacia Canadá? ¿Cuáles son los requisitos iniciales que debe tener esta persona? A ver, mira, en resumen, cualquier persona que cumpla con estos dos requisitos tiene la oportunidad de llegar a Canadá y después quedarse y aplicar a la residencia permanente. El primero es haber estudiado el colegio, haberse graduado del high school, bachillerato, prepa, como le llamen en los diferentes países de Latinoamérica. Y el segundo, recursos económicos. Al gobierno canadiense hay que demostrarle que tienes fondos en la mayoría de sus categorías migratorias, que tienes el dinero para venir y establecerte en Canadá. Con dos excepciones, el gobierno canadiense no te pide dinero. Una, si hay un empleador canadiense que está auspiciando tu trámite. Te dicen, ¿sabes qué, Kevin? Te vamos a dar contrato de trabajo por 1 o 2 años, es un trabajo permanente, no necesitas tú demostrar que tienes fondos porque ya vienes con un salario. Y la segunda categoría, donde el gobierno podría no solicitar prueba de fondos, es cuando te auspicia tu pareja. ¿Ok? En esos dos casos, el gobierno dice no necesitas fondos, el uno porque el núcleo familiar en Canadá todavía es muy importante, y el otro porque hay una gran necesidad de los empleadores de mano de obra y son quienes auspician el proceso. Esos dos son los requisitos básicos para cualquier persona que quisiera establecerse en Canadá. Y después, cuando ya está, pueden trasladar, ¿cómo sería más bien el proceso para que las personas puedan ya acceder a estos permisos? Deben acudir a la Embajada de Canadá, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el proceso a seguir? A ver,
una persona interesada en vivir en Canadá tiene dos maneras de hacer este proceso. La una es solo informarse, leer toda la información y hacer su aplicación directamente con las embajadas correspondientes. La otra manera es a través de una firma como la nuestra, donde somos consultores certificados por el gobierno canadiense y ellos nos autorizan a que hablemos y demos guía migratoria y cobremos por estos servicios y poder representarlos a lo largo de todo el trámite. Hay tres tipos de profesionales dentro de Canadá que pueden hacer esto. Uno, los abogados especializados en inmigración. Dos, los consultores certificados, como es mi caso. Y tres, los notarios de la provincia de Quebec. Todo lo demás para Canadá, aquellas personas, ya sabes que en el tema de inmigración te topas mucha gente tomando ventaja del tema de la inmigración. Hay otros que no toman ventaja, pero por temas de desconocimiento caen en un crimen. Por ejemplo, dentro de Canadá, una agencia de viajes o una agencia de estudios internacionales que le haga el proceso de visa a una persona y le cobre por esto es considerado un consultor fantasma y la multa en Canadá para este tipo de organizaciones que no tienen una licencia es de $100,000 y de cárcel. Entonces, la gente tiene que estar muy atenta en dónde busca consejo migratorio. Ahora, si lo hace a través de la embajada o lo hace a través de un representante, lo más importante es entender qué quiere venir a hacer en Canadá. A ver, yo quiero venir a Canadá y me quiero quedar a vivir aquí en Canadá. O no, yo solo quiero venir a Canadá, quiero tener una experiencia interesante y regresar a mi país. Si la respuesta es lo primero, tiene que evaluar el perfil y decir, a ver, yo soy un profesional, hablo inglés, estoy en este rango de edad, tengo experiencia profesional, puedo usar tal categoría migratoria. Y eso es lo que hacemos nosotros. Yo no sé si lo puedas comentar, pero esa es la diferencia. O sea, lo que nosotros hacemos es evaluar el perfil y decirte, mira, no, pues, o sea, tú no calificas en esta categoría de profesionales porque tienes más de 32 años y ya el gobierno no te califica con esa edad, pero tienes esta otra alternativa en donde puedes venir a estudiar en Canadá y si tienes familia, tu pareja puede trabajar y tus hijos pueden estudiar gratis mientras tú estás estudiando y una vez que terminas de estudiar podemos hacer un proceso de residencia o en su defecto, tu pareja, que es la que puede trabajar, califica más bien para un proceso de residencia y en lugar de esperar que tú termines de estudiar, usemos el perfil de la pareja para un proceso de residencia que va a ser más rápido. Entonces, el tema es ver bien el perfil, la categoría migratoria y Kevin, otra cosa que es supremamente importante en la migración a Canadá es a qué provincia de Canadá voy a llegar, porque a veces la gente no toma en cuenta estas consideraciones y la mayoría de gente quiere venir a Ontario, que es la provincia más conocida, Toronto, ¿no es cierto? Que está la ciudad de Toronto. Y resulta que Ontario es la provincia más compleja en términos migratorios, cuando tienes otra provincia como Manitoba, ya que la gente ni siquiera escucha, pero cada provincia del Canadá tiene sus propias leyes migratorias. Entonces, una cosa es aplicar a Manitoba o al territorio de Yukon que aplicar a Ontario. Entonces, muy importante tener en cuenta qué categoría migratoria y qué provincia tiene que usar cada persona para cumplir su meta de obtener la residencia canadiense y después la ciudadanía, que se le alcanza tan solo después de 3 años de ser residente permanente. Perfecto. Y justamente hablando del tema de los tipos de usuario, por ejemplo, hay tal vez tienen datos de, por ejemplo, cuáles son los trabajos o las profesiones más demandantes en Canadá o quizás las profesiones a las que más acceden los migrantes. A ver, el tema del trabajo es una de las cosas que nosotros le hablamos mucho con la gente porque muchas veces se dice o se escucha que en Canadá vienen los profesionales a manejar taxis y esa es una de las grandes frustraciones que hay a nivel mundial con la invitación o probablemente este doble discurso que tiene el gobierno canadiense. Pero yo vivo en Canadá 14 años y trabajo en el tema de la inmigración 23 años en realidad. Y lo que yo puedo decir con el tema del trabajo, hay oportunidad para todo el mundo.
Cierto que hay ciertas profesiones como ingenieros en sistemas, de tecnología, de servicios, que son muy, muy demandados aquí en Canadá. Y mientras más especialista eres, porque este es un país de especialistas, no como los latinos que somos todólogos, ¿no es cierto? O sea, tú eres el que escribe la nota, tú eres el que hace los dibujos, eres el diseñador gráfico, eres el que entrevista, o sea, somos todólogos, ¿no es cierto? Aquí no, aquí somos especialistas. Pero todas las profesiones tienen oportunidad. Lo que es muy importante y el mensaje que hay que dar a la gente que quiere inmigrar es que deben entender que la migración es un proceso de paciencia, porque es un proceso de vida. Probablemente el primero y el segundo año el inmigrante siente que esto es una cuesta arriba. ¿Por qué? Es normal, no es tu país, no es tu cultura, no es tu idioma, no tienes contactos, no tienes relaciones, lo que tú construiste en tu país en 15, 10 años, 5 años, 20 años, no lo haces de la noche a la mañana aquí en Canadá. Por eso es importantísimo entender que tu espacio laboral va a aparecer, probablemente no el primer mes o el segundo mes, pero va a llegar un momento que tú encuentras tu espacio laboral y profesional en este país porque está lleno de oportunidades, pero con calma y paciencia y con la mejora de tu perfil. Tienes que perfeccionar el idioma, si tienes chance de sacar un título canadiense, porque son las cosas que te permiten meterte en el sistema laboral del Canadá. Y justamente en el tema del idioma, me imagino que es, pues, uno de los requisitos principales es hablar bien el inglés, ¿no es cierto? ¿O no? Es que depende de la categoría migratoria. Si vienes en una categoría de profesionales, tienes que tener un inglés avanzado, pero si no tienes un nivel avanzado de inglés, puedes venir como estudiante internacional, puedes nivelarte, aprender el idioma aquí en Canadá y te va a llevar un poquito más la adaptación, pero el país te permite y te da la oportunidad de llegar sin necesidad de tener un inglés o francés, porque son dos lenguas oficiales, tanto el inglés como el francés. Si, por ejemplo, viene alguien que habla más francés que inglés, perfecto. El francés se considera como su primera lengua oficial y va a tener la misma oportunidad que si hablara el inglés avanzado. Pero tiene oportunidad de llegar con un inglés básico. Ya, perfecto. Y, por ejemplo, para aplicar a un trabajo, los migrantes tienen que cumplir algunos requisitos en Canadá. Esa es una excelente pregunta, Kevin. ¿Por qué? Porque, claro, el escenario óptimo, ¿cuál es? Para todos nosotros, incluso para mí que era inmigrante algún rato, tener un contrato de trabajo. La gente dice, ay, sí, yo sí me voy a Canadá, pero sí es seguro, si alguien me contrata. Pero en la vida real no funciona tan de esa manera. Lo primero que necesitas para venir a trabajar a Canadá es tener la oferta de un empleador canadiense. Y para que ese empleador canadiense te dé una oferta, el gobierno de Canadá tiene que calificar al empleador. ¿Por qué? Porque el gobierno de Canadá no quiere que esos trabajos no sean dados a ciudadanos o residentes canadienses para traer mano de obra barata del extranjero. Entonces hay un proceso complejo donde le dicen, a ver, señor empleador canadiense, usted le quiere contratar a un ecuatoriano, está bien, pero primero demuéstreme que usted buscó esa persona, ese perfil dentro de Canadá. Y cuando me demuestre que no lo encontró, yo le doy una autorización para que usted contrate a un extranjero. Pero ojo, no le puedes contratar a este extranjero con un salario más bajo de lo que tú ibas a pagarle al canadiense. Si aquí en Canadá el trabajo exige que sea $15 la hora, al extranjero no le vas a ofrecer 9. El gobierno te revisa eso y también te dice, y no es que puedes contratar a cualquiera, porque aquí en Canadá está todo escrito, está todo estructurado. Acá le dicen, a ver, ¿tú quieres contratar un supervisor para tu cafetería? Ok, veamos supervisor cafetería en la página web del gobierno. Un supervisor tiene que tener 2 años y tiene que tener estudios relacionados, pero la persona que quieres contratar no tiene esto, entonces le vamos a negar la visa. Entonces son procesos más complejos. Ahora, mucha gente pierde tiempo sentándose a buscar trabajo en Canadá, porque los empleadores tienen que pasar este proceso complejo, o sea, no es cuestión de que me dan la carta de trabajo y yo ya me voy a Canadá la próxima semana. No, primero tengo que calificar por el gobierno y esta calificación puede tomar 6 meses, 1 año, y no son procesos sencillos.
Por eso lo óptimo es buscar otro tipo de categorías donde no dependas tanto de una oferta de trabajo, donde tú puedes, por ejemplo, lo que decíamos, vienes como estudiante internacional y la pareja puede trabajar. Y es un proceso que va a ser más rápido. El que estudia también puede trabajar medio tiempo. Los hijos estudian gratis y no hay límite de edad para estudiar en Canadá, porque a veces la gente dice, pero yo ya tengo 45 años, o sea, yo no quiero volver a estudiar. Ok, o sea, sé que no quieres volver a estudiar, pero la otra opción es sentarte en tu computadora y busca un empleador canadiense que esté dispuesto a hacer un auspicio, que quiera arriesgarse a contratar a alguien sin conocerle, sin experiencia canadiense, sin papeles, sin inglés o sin inglés avanzado. ¿Cuánto tiempo puede tomar encontrar un empleador arriesgado? No es sencillo. Versus la alternativa de decir, ok, voy a estudiar, tu pareja ve a trabajar y ahí en Canadá, ya estando, y está demostrado, el gobierno canadiense anunciaba la semana anterior que aquellas personas que vienen en este sistema de estudios tienen más probabilidades de adaptarse mejor y más rápidamente que aquel que llega a Canadá como residente directamente, porque no tuvo este proceso de adaptación que tienen los estudiantes internacionales. Exacto, justamente en el tema de estudiantes, también Canadá es uno de los destinos más importantes para los ecuatorianos. Por ejemplo, para ir a estudiar a una de las universidades de Canadá o tal vez para una maestría, posgrado, igual hay tal vez requisitos previos que hay que cumplir. Claro, y depende del grado académico que vas a estudiar. Si vas a estudiar una maestría, van a ser más exigentes con el nivel de inglés. Una maestría, no, aquí en Canadá no te van a aceptar con un inglés básico, pero si vienes a un curso de un año, probablemente con un nivel más bajo de inglés, tengas acceso. En cierto tipo de maestrías te van a pedir estudios previos o que hayas tomado cierto tipo de materias requeridas. Ahora, las maestrías son más costosas. Lo que nosotros hacemos como empresa es una estrategia para que la gente venga a estudiar algo no tan largo, no tan costoso, no tan complejo, para que después opte por la residencia y cuando quiera la maestría la haga siendo residente y ya no pague costos de un extranjero, ya que no pague 30,000 al año, sino que pague 7,000 al año y con ayuda y financiamiento del gobierno canadiense. Hay que ser súper estratégico en la migración, Kevin, y por eso la asesoría es importante, pero la asesoría buena, porque hay mucha gente en las redes sociales diciendo, aplica a Canadá tú solo, no necesitas un consultor o un abogado. Y yo siempre digo, ok, a esa persona que te diga que aplica solo, que reduce este programa de migración a Canadá, llenar formularios y subir una aplicación en línea, pregúntale si yo me voy a Manitoba, ¿cuál de las 9 categorías migratorias que tiene Manitoba, solo Manitoba, me sirve después para aplicar a la residencia? Eso no te lo va a contestar un youtuber o un tiktokero o alguien que cogió su cámara y te dijo que hagas el proceso solo. Eso te lo va a contestar y te va a guiar un asesor de inmigración o un abogado especializado en el tema de inmigración. O te va a tocar estudiar todo lo que es la migración de la provincia a donde tú decides ir. Pero tienes que estar informado, porque después la desinformación te pasa la factura grandemente. Exacto. Y ahora quisiera que me comenten un poco sobre los servicios que ustedes ofrecen y también cómo pueden las personas encontrarles a ustedes para que accedan a estos servicios y a esta ayuda. Gracias, Kevin. A ver, una de las características diferenciadoras de nosotros como empresa canadiense, pero también ecuatoriana, porque las dos socias que somos de esta empresa Dianita Sevilla y yo, María Laura Bertero, somos ecuatorianas, también somos canadienses y yo también soy italiana. Yo digo, soy ciudadana del mundo, tengo y puedo vender pasaportes. Pero entendemos bien la cultura latina. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa aquí en Canadá? La consulta con un consultor o abogado de inmigración
siempre va a tener un costo, no menos de $300, ¿de acuerdo? Pero nosotros entendemos el mercado de Latinoamérica y nosotros damos consultas gratuitas a través de un equipo de asesores estratégicos. La consulta conmigo sí tiene un costo, pero tengo un equipo capacitado y entrenado para que la gente de Ecuador o de Latinoamérica llame y tenga la consulta gratis y pueda hablar de esto que estamos conversando tú y yo y Cari en este momento. Que la gente diga, a ver, este es mi perfil, queremos hacer esto en Canadá, y un asesor estratégico le puede decir, ¿sabes qué? No te conviene irte a British Columbia, a ti te conviene ir a New Brunswick, que es otra provincia del Canadá, porque por tu perfil y las leyes de esta provincia te va a ir mejor y va a ser más fácil. Entonces, asesoría gratuita, la primera consulta, elegir la categoría migratoria, elegir la provincia adecuada y guiarles a lo largo de todo el proceso. Eso es lo que nosotros hacemos, y una vez que la gente llega a Canadá, hacemos el proceso de residencia permanente y posteriormente la ciudadanía canadiense. Perfecto, también estaba revisando que hay una página que se llama Job Bank, que me parece que es para encontrar trabajo. ¿Esta página es recomendable? Es una página oficial del gobierno canadiense. Ahí la gente puede buscar trabajo y puede ver cuáles son los requisitos y los salarios que hay en Canadá. Y si a buena hora consigue un empleador precalificado, o sea, que ya esté aprobado por el gobierno, pues excelente. Nosotros ahí podemos jugar otro rol. Una persona que ya viene con una oferta de trabajo, lo que va a necesitar es un permiso de trabajo. ¿Ok? Porque ya tiene el trabajo, pero tiene que tener el permiso del gobierno para poder venir y trabajar acá. Entonces nosotros podemos hacer esa segunda parte, que es el trámite del permiso de trabajo.